Adelante. Gracias, Pablo. Yo creo que es satisfactorio para los que estamos comprometidos con el proceso formativo de las nuevas generaciones de intensivistas poder acompañar una producción académica de este nivel. Felicitaciones, Andrés. Y por supuesto, no ampliaré más el tema. Le vamos a dar la palabra al doctor Fernández, que es nuestro experto en el tema y además también quien hizo la principal mentoría en la charla del día de hoy. Muchas gracias. Profe, adelante. Gracias, Pablito, gracias. Nada, me uno a las felicitaciones que tanto Dianita como tú has hecho, Andrés. Quiero resaltar varias cosas, Andrés. Digamos que son muy importantes. La primera, agradecerte tu compromiso, tu esfuerzo, tu dedicación, porque pues hiciste los ajustes que te recomendamos de pronto en el mail que nos compartiste, y eso pues lo valoramos y me parece que esta charla es una charla muy interesante, con muy buen hilo conductor y que mencionaste los mensajes más importantes de un tema que bueno, saben todos que nos apasiona y que hemos intentado estudiar mucho y sobre todo aprender, porque creemos que todavía nos falta aprender mucho y hay mucha tela de donde cortar en particularmente microcirculación y activación endotelial. Entonces, felicitaciones, Andrés. Resalto muchísimo lo que dice Pablito de que te ajustaste al tiempo. Creo que es muy importante que de aquí en adelante los fellows y los residentes se ajusten a los 40 minutos, porque como Pablito les ha dicho muchas veces, pues no es importante dentro de como herramienta formativa. Yo tenía tres comentarios y una pregunta para los residentes. El primer comentario es resaltar ese mensaje que Andrés explicó muy bien y es como el principio clásico de Starling del capilar se ha actualizado, incorporando un poquito esa descripción del espacio subglicocalis que al final es un espacio libre en proteínas. Entonces es como si generara esa succión y en la fórmula arriba tú lo mostraste muy bien cómo se reemplaza la presión intersticial por la presión subglicocalis, y el término correcto es ese, es glicocalis, es el término MESH que uno más frecuentemente encuentra, más que glucocalis, sino como glicocalis. El segundo mensaje, complementando un poquito ese primer mensaje del principio de Starling, del capilar, hay un tema interesante que empezamos a aprender y es que esa presión venosa del capilar al final rápidamente se satura. Entonces explica de gran manera cómo muchas veces vemos esos niños en terapia intensiva con diferentes grados de severidad de enfermedad, hematizados, sobrecargados, o muchas veces no tiene balances positivos mayores al 10%, pero uno lo ve dematizado. Y uno dice, venga, a este niño no le pasamos exceso de líquidos y sí tiene aumento de la fuga capilar y es muy seguramente relacionado con una capacidad posiblemente de saturación linfática, que llamamos hoy en día más precoz. Lo mostraba muy bien Andrés en la curva y eso hace que fácilmente se extravase el líquido del espacio intersticial, que recordemos en la primera diapositiva nos mostraba Andrés que ese líquido del espacio intersticial es uno de los más importantes, y hoy en día sabemos que ese intersticio no es un espacio virtual, sino un espacio real, un espacio anatómico, y que es considerado ya el órgano número 80 del cuerpo, el intersticio. El segundo mensaje grande que quería transmitirles es que recordemos que el glicocálice endotelial se regenera espontáneamente y se recupera. Los modelos animales, de hace un poquito más de una década mostraban que luego de 5 días de eliminación del estímulo que degrada y daña el glicocálice endotelial, él se recupera y se regenera espontáneamente. Entonces, esa capacidad de regeneración y de recuperación es lo que nos hace mantener el endotelio y el espacio microvascular en un fenotipo antiadherente, que es su fenotipo natural, un fenotipo que evita la formación de coágulos y de trombos. Pero, ¿qué sucede en el paciente con sepsis? Que lo mostraba también Andrés muy bien. Tenemos una serie de enzimas. Lo más grave muchas veces no es la cantidad de citoquinas que se produce, sino las enzimas que se activan con esas citoquinas. Y las que principalmente se activan son metaloproteinasas de matriz y heparanasas, que van dirigidas estrictamente a destruir ese glicocáliz, como lo mostró en la figura Andrés. Entonces,
De esas metaloproteinasas de matriz, recordemos que una especialmente, la 9 se incorporó en el kit que tenía Héctor Wong de Persever XP, que era un kit que identificó y analizó un poco más de 1500 genes y encontró que estos cinco eran las vías de señalización que se expresaban de manera más grave en los pacientes con choque séptico que más se morían. Y dentro de esos cinco, pues uno de ellos es la metaloproteinasa de matriz 9, que al final es una proteína que daña el glicocálice. Entonces, el mensaje grande es que mientras la situación inflamatoria se mantenga, se sostenga, pues vamos a tener nosotros una condición que favorece que se perpetúe la inflamación. Y el mensaje siempre va, digamos, dirigido a que se active el endotelio, hay más inflamación y la relación es bidireccional, más inflamación, más activación endotelial, más inflamación. El tercer mensaje grande es la dinámica de fluidos en el intersticio. Ese concepto de succión intersticial que Andrés también explicaba es un concepto interesante porque nos ha pasado a todos y creo que Juliana que está presente y Lucía lo tienen pues muy en mente de un niño que tenemos aquí en la UCI 19 eh, con un choque séptico y una falla hipoxémica refractaria, sobre todo que necesitó ECMO. Y el niño, literalmente, en palabras de Juliana, parecía un sapito. Estaba súper edematizado cuando ingresó y tenía exceso de agua corporal total sin haber exagerado la administración posiblemente de líquidos. Y eso estaba relacionado muy seguramente con aumento de la permeabilidad microvascular y el síndrome de fuga capilar. Y es que en el intersticio, a más inflamación, más alteraciones de esas glicoproteínas que mantienen el colágeno colapsado y mantienen la presión negativa de -1 milímetro de mercurio. Y al existir más inflamación, pues obviamente se aumenta y casi que jalar el agua hacia el intersticio. Entonces, ese concepto es muy importante porque muchas veces nos concentramos en racionalizar los cristaloides, en ser llenarnos de razones para colocar un bolo adicional o no un bolo adicional, llenarnos de razones para usar cierto tipo de líquidos y lo demás, pero un punto que a veces nos preocupa muchas veces a nosotros es que nosotros recibimos un paciente muy inflamado, pero no nos centramos en cómo resolver esa inflamación, esa respuesta desregulada del huésped, cómo intentar conducirla por un camino un poquito más adecuado. En eso, pues obviamente hay muchísima tela donde cortar, muchas investigaciones en curso de modular esa inflamación, pero lo importante acá es que hagamos consciente que hay que intentar ir más allá y buscar cómo regulamos la inflamación y hay que trabajar e investigar en ese punto. Y finalmente, digamos que el papel de la albúmina que tú estabas mencionando es muy importante. La albúmina sabemos que es de carga negativa y lo hemos hablado en varios escenarios. Y al ser de carga negativa, se repele con algunos glicosaminoglicanos de glicocáliz, particularmente el heparansulfato. Lo mostraba en una figura muy bonita Andrés. Al repelerse por esa carga negativa, se mantiene en el espacio intravascular. Pero si hay aumento de la permeabilidad, esa albúmina migra y se puede ir al intersticio. Y acordémonos que uno de los puntos más importantes es que dentro de los mecanismos de defensa, a esas metaloproteinasas están unos esfingolípidos, que es la esfingosina 1-fosfato. Y ese esfingosina 1-fosfato se transporta en ambientes adecuados de albúmina en glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, si no tenemos buenos, digamos, niveles de albúmina, eh, claramente se baja la esfingosina 1-fosfato, no nos defendemos de las metaloproteinasas de matriz y tenemos más edema, más fuga capilar y se perpetúa el proceso. Entonces, muchas veces la hipoalbuminemia que vemos más que causa de ese edema, es consecuencia de la falta de eliminación de esas metaloproteinasas. Es un tema interesante en el cual, digamos, nos toca seguir trabajando. Les anticipo que ya el ensayo clínico lo tenemos casi completamente escrito el protocolo con Nelson Sánchez Pinto, que vamos a trabajar en eso para ver realmente las variables de desenlace que se quieren buscar, que no necesariamente sean duras, sino variables de desenlace en pacientes con choque séptico. Y finalmente, en el paper que tú compartías, que es una revisión muy bonita que hizo la doctora Carolina Casas y todo el equipo, la solución salina al 0,9%, digamos que el gran problema es cuando se utilizan grandes cargas de líquidos en muy poco tiempo, es decir, grandes cargas de cloro, que al final con pH ácido de la solución salina
como decía Andrés, y 40% más de cloro del plasma, pues activa el endotelio y favorece pues su daño. Y Caro describe muy bonito en ese paper cómo se llamó fisiológica porque en principio tenía un pH, una osmolaridad similar al pH y la osmolaridad de los anfibios. Y de ahí para adelante se empezó a llamar fisiológica realmente sin ser del todo fisiológica, sino una solución pues al 0,9%. ¿Qué es lo importante? Pues mantenerla cuando la utilizamos, por ejemplo, como líquidos basales con destrozo en solución salina, pues se mantiene 24 horas y parece que el efecto a nivel de la activación endotelial no es tan importante. Y ahí les cuento un poquito de lo que estamos trabajando con Zainat, que fue el último paper que compartió eh, Andrés del grupo australiano, en donde digamos que hay un modelo animal en donde posiblemente tengamos una solución que estamos buscando diseñar que sea diferente y que en un momento dado tenga esas propiedades tanto de una cosa y la otra que de manera, digamos, sostenida permita esa recuperación y esa regeneración del glicocálice. Ese es un modelo animal muy bonito que se está haciendo con el grupo australiano, el grupo que está trabajando el Respond también, y pues bueno, obviamente es un trabajo a mediano y a largo plazo que esperamos poder finalizar. Entonces, el mensaje es ese y bueno, qué pena que me extendí un poquito, pero es mucha pasión lo de intentar aprender de esto. Y vamos a abrir una puerta interesante digamos, a manera como de cuestionamiento de Chiva de lo que hoy en día estamos trabajando. Y es que puede existir un fenotipo del paciente en sepsis que tenga una predisposición a tener aumentada la permeabilidad microvascular por alguna circunstancia y por alguna razón. Y esa es la pregunta que de repente Brian nos puede contestar y ver cuál es, que es su tesis de grado, cuál es la relación que existe entre el nivel de procalcitonina alta y la permeabilidad microvascular. Entonces, le doy la palabra pronto a Brian para, Pablito, antes de empezar el caso, y discúlpame que ahí nos extendemos un poquito, pero para que la gente se interese y vea que esto pues nos toca aprender muchísimo más y hay muchas cosas para aprender. Entonces, si quieres, Brian, contarnos un poquito cuál es esa relación que podría existir entre la procalcitonina alta y la permeabilidad microvascular. Y nuevamente, Andrés, felicitaciones. Jaime, muchísimas gracias. Creo que Brian no está, no lo veo en la lista. Sin Eh, querer, queriendo, le hicimos quedar mal. Que conste que no fue a propósito. Mejor dicho, papaya, papaya partida, ¿no? Pero bueno, Eh, aprovechemos para que de pronto si alguno tiene preguntas de lo que tú haces, digamos, porque obviamente con este montón de investigación que tienes también a veces es difícil esperar a que haya resultados clínicos y de grandes ensayos para tomar decisiones en tu práctica habitual, digamos, toda esta investigación que te ha hecho cambiar, digamos, si te comparas con tú, contigo mismo hace 5 años, hace 10 años, hoy qué haces, qué no haces. Sé que, por ejemplo, usas albúmina con frecuencia, cómo la uses, la diluyes, te gusta que venga en solución salina, la cambiaría si fueras el que la produce, no sé, como ese tipo de preguntas se me ocurren en este momento mientras los demás, mientras le demás tildamos, ideas, o aparece Brian. qué pena con el video, Brian, no me di cuenta, pero bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas tuyas progresivamente y primero responder de pronto la de la procalcitonina y ya vamos con el tema de la corrección de albúmina. De pronto les comparto ahí un par de diapositivas de la charla que se va a dar ahorita en Panamá para FEPIMTI, que también se dio en Brasil y que aclara mucho ese concepto. Entonces, voy aquí, Pablito, si puedo compartir pantalla, ya les voy a compartir Sí, ya está habilitado, creo que pues, este paper, ya se los voy a pasar. Este paper es un paper muy bonito eh, que publicó el grupo de Alemania, Laura Bramenemek, el año pasado, creo que fue 2022, ya hace 2 años, en donde fundamentalmente la procalcitonina como la conocemos hoy en día realmente no fue la forma como ese biomarcador se descubrió y se describió. La procalcitonina inicialmente se había asociado sus altos niveles a mayor mortalidad en modelos animales de sepsis.
Luego fue que nos dimos cuenta que tenía un gran rendimiento y una muy buena capacidad predictiva para diferenciar infecciones bacterianas de virales, para ver la tendencia de la infección o no. Entonces, esta descripción de Laura Bravenemec fue muy bonita porque en un modelo de inflamación estéril, que era adultos en bypass, y luego en modelos animales, que fue un ejemplo de los mejores ejemplos que hay de medicina translacional, lo integró y se dieron cuenta que los niveles altos de procalcitonina, ellos tomaban mayores a uno, que a uno le parece a uno un nivel muy bajito, pero es que resulta que no deberíamos tener procalcitonina, es decir, las unidades máximas deberían ser en picogramos y nosotros manejamos nanogramos. El punto es que la procalcitonina alta, este grupo muy interesante, voy a llevarlos a la última imagen que resume muy bien todos sus hallazgos. Lo que encontraban es que esta procalcitonina se une a un receptor que es el de DPP4, se activa y cuando se activa la procalcitonina alta, favorece que la becaderina se lesione y aumenta la fuga capilar. Entonces, esto es interesantísimo porque ellos intentaron luego de los adultos verlo como lo inhibían en un modelo animal con sitagliptin, que es un medicamento, y luego con otro medicamento, pues allí, y lograban estabilizar y disminuir la fuga capilar, y luego encontraron eso en adultos que llevaban a bypass cardiovascular. Entonces, partiendo de este principio, el trabajo y la tesis de grado que ya está sometida para publicar con Brian, es este manuscrito que trabajamos frente a cuál es el papel de la procalcitonina y obviamente con el doctor Mulet y todo pues el equipo pues acá de la cardio, el semillero de investigación de Microcol Colombia, cuál es la asociación entre la procalcitonemia y el daño y difusión endotelial en niños con sepsis y choque séptico. Para no extendernos mucho, digamos que lo que encontramos particularmente fue este hallazgo que fue pues muy interesante. Y es que los pacientes que tenían más falla orgánica múltiple, mayores puntajes de Pelot, tenían más alteración microvascular cuando lo medíamos con flujo sanguíneo microvascular. Fíjense ustedes que en rojo, en la medida en que la procalcitonina va aumentando, hace un pico y luego se sostiene acá comparado con los verdes, que eran los pacientes que tenían mejor flujo microvascular. Y el biomicroscopio nos mide un score de salud microvascular que se llama el MBHS, que es un score global. Y fíjense ustedes que los pacientes que tenían más alteración de este score microvascular también eran los pacientes que en un momento dado tenían o al inicio más disfunción orgánica y luego se sostenía. Esto es muy interesante porque en niños nos permitió entender que la elevación de la procalcitonina es una elevación que además, obviamente, diferencia de infección bacteriana, viral, de la respuesta inflamatoria, etcétera. Lo que nos está diciendo es que la hiperprocalcitonemia es una respuesta desregulada del huésped y que hace que los pacientes tengan, digamos, más disfunción microvascular. Y lo que encontrábamos acá en el análisis multivariado, como que deje de compartir. Lo que encontramos en el análisis multivariado es que esa alteración microvascular tenía asociaciones, digamos, con desenlaces clínicos y balance. Entonces, fíjense ustedes que en el modelo multivariado lo que encontramos es que esa procalcitonina alta se asociaba a más inflamación, más ferritina, más PCR elevada, más alteración de relación lactato-albúmina, pero todo esto de todo también el doble sobrecarga hídrica de falla orgánica y más mortalidad. Entonces, el mensaje es que esta procalcitonina elevada como un biomarcador que puede describir un fenotipo de disfunción microvascular puede llegar a explicarnos de alguna manera cómo existe mayor daño endotelial y microvascular que condiciona más reanimación hídrica, más bolos, más vasopresores, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una hipótesis interesante que nos toca seguir desarrollando, que nos toca seguir, digamos, profundizando para aprender un poco más y entender un poco que los cristaloides son medicamentos y que hay que usarlos con respeto y con cuidado. Yo creo que tomando un poquito la pregunta que tú hacías de qué ha cambiado en la práctica clínica, todos aprendimos gran parte de esta reanimación hídrica, las primeras recomendaciones del consenso de sepsis, en donde teníamos que colocar bolos de cristaloides hasta que el paciente tuviera hepatomegalia o edema pulmonar, y así dice el algoritmo, ¿no? Pero después entendimos y nos dimos cuenta que posiblemente hay más daño digamos, a veces que beneficio y que muchas veces no depende tanto de esa cantidad,
sino el aumento de la permeabilidad microvascular que sostenga un volumen intravascular y una presión de perfusión tisular adecuada. Entonces sí, sí es un punto interesante. Y para responder pues la pregunta que tú hacías, Pablito, de la albúmina y las consecuencias, aquí les voy a compartir esta diapositiva de la presentación que les dije, digamos, de una confusión ocurre muy frecuentemente y es la albúmina 5 y la albúmina 20. La albúmina 5% es una albúmina isosmolar con el plasma y se llama que es isosmolar fundamentalmente porque tiene una concentración similar a la del plasma, de 3 a 5 gramos por decilitro. Nunca, digamos, esta albúmina 5 se utiliza como coloide de reanimación hídrica, nunca es primera línea, siempre es tercera línea, inclusive, y para casos muy particulares como la enfermedad hepática con ascitis, de repente puede usarlo uno como segunda línea. Pero la albúmina 20 tiene otra indicación porque es hiperosmolar, y la indicación es corregir cuando la hipoalbuminemia es sostenida en sepsis. La albúmina es un biomarcador de inflamación aguda en sepsis y es un biomarcador de desnutrición en casos crónicos, pero en el casos agudos es un biomarcador de inflamación. Entonces, yo siempre les pregunto digamos, en revista y lo que hacemos, ¿por qué a usted le preocupa y le corre tanto a un potasio de 2 y lo corrige inmediatamente, no se queda tranquilo? ¿Y por qué se queda tranquilo con una albúmina de 2? Y la pregunta es, ¿por qué los niños con albúmina de 2, algunos ustedes los ven edematizados con fuga capilar y hay otros con albúmina de 2 que no tienen esa fuga capilar? Entonces, ahí el punto es que muy seguramente la permeabilidad endotelial, la permeabilidad microvascular y la saturación de ese capilar con el nuevo modelo puede tener un comportamiento diferente dependiendo de esos niveles de albúmina. Entonces, la albúmina al 20, que la usamos o se usa más para corrección de hipoalbuminemia, cuando existen signos de fuga capilar, la corregimos con 0,5 gramo kilo día en infusión de 12 a 24 horas, lo que habitualmente usamos es en infusión de 24 horas, y se sostiene hasta que el nivel de la albúmina esté por encima de 3. Y digamos que no solamente nosotros lo hemos encontrado, este es el material suplementario del trabajo de Nelson del fenotipo de FES. Y si ustedes se dan cuenta, los pacientes que recibían albúmina tenían mejor supervivencia frente a los que no tenían, que fue un subgrupo con propensity score matching que ellos analizaban, y por lo tanto también menos falla orgánica y menos mortalidad. Y este grupo realmente que respondía a la albúmina era el más inflamado, más ferritina, más hipoperfusión, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el mensaje grande aquí, Pablito, digamos, consolidar un poquito la respuesta, es que nosotros corregimos activamente la albúmina. Tenemos estudios observacionales que lo soportan y lo apoyan, pues ahí ustedes conocen los estudios de nosotros, o del grupo, del equipo, y tenemos que, o estamos avanzando ya hacia tener la evidencia de alta calidad con ensayos clínicos que nos permitan hacerlo. Ese ensayo clínico inicialmente, acá el comité de ética lo frenó un poquito en la cardio por diciendo que existían ya estudios observacionales, en fin, y muchas otras cosas, porque la idea era comparar pacientes con y sin corrección de albúmina. Pero por ahora, con la evidencia observacional que tenemos, soporta el uso que estábamos utilizando. Entonces, no confundir esas dos indicaciones, posiblemente tengan un target diferente. Entonces, creo que eso era, Pablito, para no extenderme mucho, porque sé que hay preguntas en el taller. Muchas gracias. No, Jaime, muchísimas gracias por tus consejos y cómo has sintetizado toda la información que lees todo el tiempo y que estás muy actualizado. Y creo que eso nos ayuda a todos a ponernos al día también y tratar de ver cómo cambiamos nuestras prácticas o por lo menos qué información debemos esperar hacia el futuro para utilizarlas. Gloria, ¿levantaste la mano? Sí, profe, buenas tardes. Profe, es una pregunta. Este sí es con respecto a lo que, pues realmente en la práctica me ha pasado mucho últimamente y es en el subgrupo de pacientes especiales, que son los pacientes desnutridos que llegan en sepsis, que ya de por sí pues llegan con una hipoalbuminemia por muchas otras razones pues de su patología de base, pero si tienen alguna recomendación con respecto al manejo en albúmina de esos niños sépticos. Sí, yo creo, Gloria, y tu pregunta es muy interesante porque es un grupo que puede llegar a confundir, ¿cierto? O sea, es el paciente que en lugar de llegar por la sepsis con albúmina de 2,5, de 2,4, pues ya tenía albúmina de 2 porque viene crónicamente desnutrido.
esos pacientes, digamos, son un escenario diferente en el trabajo que ustedes conocen de hipoalbuminemia y daño de la microcirculación. Nosotros controlábamos esa covariable confusora, es decir, el niño que tenía diagnóstico nutricional de desnutrición lo consideramos como una covariable confusora. Pero el punto ahí es que estos niños crónicos con albúmina bajita han alcanzado un estado de nuevo equilibrio. Es decir, ellos han alcanzado un estado en que 2,2 es normal para ellos, ¿cierto? Y que muy seguramente han intentado adaptarse a esa condición. Pero eso no significa que un descenso de 2,2 a 1,8 no los afecte porque están con sepsis, tengan respuesta inflamatoria alterada. Entonces sí creo que ese grupo Gloria es un punto que vale la pena investigar. Cuando hacemos mucho énfasis, cuando tú tienes albúmina, sobre todo menor a 2,5 con signos de fuga capilar. Es decir, si ese pelado tiene menor de 2,5 y está con edema intersticial, con edema abdominal, con edema de tejidos blandos, edema facial, ese niño tiene una repercusión sistémica de la hipoalbuminemia y está llevando un círculo vicioso porque está generando edema tisular y así como estás edematizado la piel y el tejido celular subcutáneo, está el hígado, el pulmón, el riñón, lo demás, y eso va a llevar a disfunción de órgano y más disfunción de órgano, pues obviamente más ventilación mecánica, más mortalidad, más estancia, etcétera, etcétera. Y se forma pues ahí el círculo vicioso. Entonces, creo que el punto ahí es que tú debes evaluarlo de manera específica y de repente evaluar, y lo estamos incorporando ya en la práctica diaria, evaluar de manera puntual qué tanta disfunción de la microcirculación tienes. Y para eso la misma relación lactato-albúmina te puede servir, porque el lactato siempre lo hemos interpretado pues como un indicador de perfusión tisular y a nosotros en cuidado intensivo nos fascina. Pero si esa relación lactato-albúmina está mayor a 0,5, de acuerdo al trabajo de Juan David Bustos y de María Camila Pérez, tenemos nosotros disfunción de toda la microcirculación, no solamente de flujo, sino de densidad de capilares y de degradación de glicocálisis. Y ese grupo es el que más fácilmente te va a hacer edema tisular, falla orgánica, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que vale la pena que lo evalúes de manera puntual, lo relaciones con otros biomarcadores y pues obviamente tomes decisiones basadas en eso. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien. No sé si alguno de los otros profes presentes quisiera hacer alguna intervención adicional. Bueno, entonces, si les parece, vamos a pasar al caso clínico, que es solamente tratar de ilustrar. Em, Voy a compartirlo un poco más como en presentación. Ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces en principio, pues este es un niño, un lactante de 9 meses con bronquiolitis grave que está en insuficiencia respiratoria y en ventilación mecánica. No es sano, no tiene diagnósticos previos de nada. Su peso habitual, según dice su mamá, es de 8 kilos y cuando ustedes lo reciben en la unidad está pesando 8.800 gramos. Estos son sus signos vitales. La frecuencia respiratoria es controlada y satura 94 con FIOs de 40. Ustedes observan edema en extremidades, distensión abdominal y el llenado capilar lo calculan entre 2 y 3 segundos. Las últimas 6 horas la diuresis ha estado en 0,8 mililitros por kilo por hora. El ventilador está controlado por presión, tiene PIB de 8, un volumen corriente de 5,5, un delta de presión de 14. Los electrolitos están así, el sodio está en 136, el potasio en 4,1, el cloro en 100, el hematocrito en 34, el lactato en 2,3, las proteínas totales en 5,3, la albúmina en 2,3. Esto es lo que ustedes han logrado sacar de la historia clínica de lo que el paciente ha recibido en ingresos: 200 mililitros de solución salina normal, 300 de glicosada con 30 de sodio y 20 de potasio. Otra de glicosada al 10 con 40 y 60 y 40 y 20, perdón. Tiene nutrición enteral, han recibido algo de nutrición enteral, 400 de una fórmula de continuación y le han dado algo de complementarias, le han dado 75 mililitros de papilla de guayaba, sopa de avena. Y en los egresos han logrado cuantificar 350 mililitros, que incluye diuresis, pero también incluye el cálculo de pérdidas insensibles.
Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo analizarían ustedes la relación entre el balance hídrico de este paciente, la distribución de los líquidos y el estado clínico? Pensando en lo administrado, en sus pesos, en cuál es el impacto que eso podría tener en la perfusión, cuál es la implicación cardiovascular de eso y lo demás que ya explicó también Andrés en su charla, cómo lo sintetizarían para esta pregunta. No todos al tiempo. Gloria. Bueno, tenemos a este paciente inicialmente pues con un porcentaje de sobrecarga hídrica del 10%, aproximadamente los 800 cc. Si uno hace el balance hídrico de lo que muestran pues las soluciones que se le han administrado, estamos con un balance hídrico positivo de 350. Pues sería correcto vigilar el balance acumulado que tiene, pues, pero pues generalmente llegamos con alguna pérdida de la información cuando llegan inicialmente a la unidad de cuidado intensivo, pero pues nos tocaría estar muy vigilantes con lo que empezamos, que es con ese balance de 350 positivo. Tanto el porcentaje de sobrecarga como el balance hídrico, pues nos están expresando que por lo menos esos edemas que nos están eh, describiendo al inicio del caso, pues pueden ser atribuidos en parte a, a este aumento del aporte que se le está dando y no adecuada retiro pues de esos administrados. Entonces ahí tenemos la parte clínica como el edema y la distensión abdominal pues descritos siempre y cuando pues la distensión no tenga otra causa como una de las marcadores de que el niño esté haciendo una fuga capilar y nos pone a pensar en dónde se están distribuyendo los líquidos, cómo está haciendo ese movimiento de los fluidos en los diferentes compartimentos del cuerpo, si qué tanto realmente está en la parte intravascular o en la intersticial y en la intracelular. Que todo eso va a estar intrínsecamente relacionado pues con el estado clínico general del paciente. Pero además pues nos están hablando que tiene algunas alteraciones en la macro y en la microcirculación, que también nos estaría hablando de que realmente ese líquido nos están asegurando o nos están indicando que por lo menos parte no está dentro de la parte intravascular o no está de la parte intravascular efectiva, o sea, permitiéndonos hacer una perfusión adecuada. Si uno hace ese análisis a grandes rasgos, pues después ya puede ir pensando más profundamente en cuál sería la causa de que esté sucediendo eso, teniendo en cuenta pues de que los principales reguladores de la distribución de líquidos, como miramos durante toda la charla, responsables de mantener pues el equilibrio entre los compartimentos y la indemnidad de la microcirculación, pues es el glicocálix endotelial, pues podríamos estar considerando que hay una lesión de la microcirculación y del glicocálix, teniendo en cuenta que se trata de un paciente que miramos previamente que está en un cuadro que es un paciente crítico y que ha recibido reanimación por fluidos durante pues una reanimación que conocemos en parte con lo que nos describen en el caso clínico, pues estaríamos pensando que hay una lesión específica que ya ha alcanzado hasta esta parte de la microcirculación y del endotelio y glicocálix. También nos tocaría empezar a buscar en que dentro de su estado crítico, que otras alteraciones a nivel de la disfunción de otros órganos terminales, pues tendría, que uno esperaría que sea considerable teniendo en cuenta pues la alteración de macro, microcirculación y las ideas que nos está dando con respecto a la distribución de los fluidos. En parte, pues sería importante como interpretar ese balance de fluidos, el peso que nos dan del paciente
la evolución de los edemas y de la perfusión tisular como en una manera más evolutiva para saber más o menos ante qué fase básicamente de la enfermedad estamos enfrentándonos. Eso era lo que iba a decir. Gracias. Muy bien, Gloria. Juan. Hola, buenas tardes a todos. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Glorita. Digamos que el análisis que había hecho yo es que estábamos en un escenario de incoherencia hemodinámica. Hasta el momento las variables de macrocirculación estaban dentro de la normalidad. Pues básicamente el que teníamos es disponible la tensión arterial y el escenario de incoherencia hemodinámica con alteraciones de la microcirculación como potenciales alteraciones del llenado capilar, la diuresis que a pesar de que está dentro de la normalidad tiende hacia el límite inferior y y un escenario inadecuado de depuración del lactato. Digamos que para no extenderme en base a lo que dijo Glorita, a mí, pues en base a los datos que habían en la historia clínica, me permite resaltar la evaluación del índice lactato-albúmina, como lo mencionamos pues, en la charla de hace 2 semanas, con un índice de 1, que ya sabíamos que si es mayor a 0,5, entonces nos permite concluir de que hay anomalías del flujo sanguíneo microvascular, menor densidad capilar y mayor probabilidad de morir. Y digamos que eso es compatible con lo que estamos viendo clínicamente en el paciente, que pues evidencia una sobrecarga hídrica del 10% de su peso corporal de base y pues sumado a la condición clínica anterior aumenta de igual manera la probabilidad de morir. Muchas gracias. Gracias, Juan. También muy clara tu intervención. Digamos que en líneas generales creo que está bien analizado. La pregunta puntual sería, ¿ustedes, por ejemplo, usan pérdidas insensibles? ¿Les gustaría incluirlas en el cálculo? O, digamos, si Glorita hizo el cálculo basado, por ejemplo, en el peso que la mamá dio de base o del último pediatra o lo que sea. La otra pregunta importante aquí sería, que Jaime lo mencionó cuando hizo la intervención a propósito de un caso que tienen en su unidad, y la pregunta ¿es muy iatrogénico? O sea, ¿es porque nos hemos pasado en la cantidad de líquidos o es más bien digamos, el fenotipo de este individuo que lo está haciendo comportar así? Y si le hubiéramos puesto 0 líquidos, ¿hubiera pasado lo mismo? ¿Debemos comportarnos diferente? Si ustedes ven una guía de práctica clínica de bronquiolitis, todas dicen póngale hidratación y oxígeno. Y en este paciente, pues si hicieron eso, probablemente están ahora en este problema. La pregunta es, ¿no debieron haberle puesto esta hidratación o probablemente le iba a pasar igual porque es la severidad en la que está el caso? ¿Cómo lo Digamos, analizan? ¿Cómo lo manejan? profe, pues digamos que en ese escenario que usted nos plantea, sí tendríamos que usar la imaginación, como dice el profe Perdomo, y es que realmente yo sí hice el cálculo del total de líquidos recibidos menos los eliminados y realmente no plantea, así como a grandes rasgos, un escenario de alteración respecto a lo que se le ingresa al paciente versus lo que elimina. Sin embargo, lo que resalta o lo que a mí me llamaría la atención es en qué temporalidad y probablemente a qué velocidad recibió la mayor cantidad de esos líquidos. Pues no es lo mismo, pues perdón la exageración, pero en la imaginación que haya estado 23 horas con líquidos basales básicos y en la última hora le hayan puesto la solución salina, la solución glicosada y demás, y que esa diuresis de esos 350 cc sean de la última hora o de las últimas 2 horas y haya permanecido previamente anúrico o oligoanúrico. Digamos que eso es lo que no sabemos. Entonces, en ese escenario sí, pues sería usar la imaginación. Y por otro lado, yo creo que este es un paciente en el que fisiopatológicamente no impresiona personalmente que sea una alteración iatrogénica respecto a la reanimación hídrica, a pesar pues de lo que hemos descrito ampliamente en las diversas intervenciones sobre el tipo de líquidos que usemos para la reanimación. Pero para poder llegar como una conclusión más específica, pues habría que mencionar esos detalles que pues que a mí particularmente me llamaron la atención. Muy bien, Juan. Jaime y Gloria. Jaime primero, levanta la mano. Primero las damas, palitos adelante, Gloria, y después Dale, ya. Glorita, y después Jaime.
Gracias. Profe, pues yo pensaba dos cosas. Ahí dice que fueron dados en 24 horas esos líquidos que nos muestran ahí, pero no sabemos en la rapidez, uno, algunos líquidos y pues uno no ve la composición que están dando, qué tan balanceados son y pues en cuánto tiempo se dio, que nos podría orientar un poco más a qué tan lesivo o no lesivo fue. La segunda cosa es, pues, si uno mira el concepto de tolerancia a los líquidos, pues que ya hablaría de la capacidad de cada uno de los pacientes de, pues, de manejar una carga adicional o una carga diferente en un estado crítico como en el que se encuentra el paciente. Entonces, pues eso sí podría alterar el como la interpretación de esos 800 S adicional que tiene con respecto al peso. Teniendo en cuenta que es un niño como de 8 kilos, pues esos 350 positivo sí podrían estar afectando dependiendo de básicamente de lo que hablamos hace un momento, qué tan rápido y qué tan balanceado. Bueno, muy interesante. Más conceptos que hacen falta en el análisis global de estos casos. Eliana, Hola doctor, ¿cómo está? Hola Juliana Silva. Es que mi celular no funciona. Dos comentarios corticos para responder las dos preguntas que usted hizo. La primera es que yo creo que las pérdidas insensibles son importantes, pero depende del contexto en el que uno esté hablando del paciente. Si tenemos un paciente cuyas pérdidas insensibles son importantes, como pacientes quemados, como pacientes en ventilación mecánica, yo pienso que uno debería utilizar las pérdidas insensibles porque pues finalmente sí se está perdiendo líquido por ahí. Pero si tenemos un paciente que, pues a pesar de que esté con un choque séptico o que esté en sepsis, son pacientes que tienen menores pérdidas insensibles, pues yo creo que podríamos obviarlas. La primera. Y la segunda, creo que me uno un poco al término de tolerancia hídrica que dijo Glorita, porque finalmente yo pienso que este paciente, la sobrecarga hídrica no necesariamente fue de manera iatrogénica. Sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad importante frente a cómo manejamos los líquidos, más en términos de que a veces nos demoramos un poquito en poner el vasopresor, pero sí tenemos claro que hay niños que con el primer bolo de líquido ya hacen sobrecarga hídrica, ya hacen edema pulmonar y pues ya hacen falla respiratoria. Entonces pienso que a pesar de que sí considero que nosotros tenemos una responsabilidad importante frente a cómo manejamos los líquidos en estos pacientes, también considero que la sobrecarga hídrica que tiene este paciente puede estar relacionada con su sepsis y no necesariamente con que nosotros hayamos administrado más líquidos de los que deberíamos haber administrado en este paciente. O sea, resumen, si yo le pongo la misma cantidad de líquidos, puede que este paciente igual tenga una fuga capilar importante por todo el daño endotelial que tiene, eh, digamos que agravado por la cantidad de líquidos que le pusimos, pero pues finalmente son las dos. bueno, muy bien. Antes de darle paso a Jaime, les dejo la duda de la composición de los líquidos. ¿La composición de los líquidos habla de iatrogenia o no? Adelante, Jaime. Gracias, Pablito. Creo que ahí tocaste varios temas interesantes. Y bueno, el primero es esa reanimación hídrica que también es necesaria cuando el paciente deficiente tiene esa hipovolemia relativa y que muchas veces la extravasación es consecuencia más de su enfermedad que del mismo médico, ¿cierto? Y ahí es donde estamos apuntando hacia ver ese fenotipo que pueda tener una susceptibilidad mayor o menor de aumento de la permeabilidad micovascular. Y de ahí la tendencia que sabemos todos a iniciar hoy en día vasopresores más precoz y lo demás, y que muy seguramente va a consolidar Andes el ensayo clínico que ustedes saben que está llevando a cabo Luren con Roberto y con el equipo pues acá de Natalia y el equipo pues de Juan Camilo Jaramillo también. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis interino de que nos invitaran a Daniela y a mí, análisis interino, y muy seguramente va a corroborar lo que ya todos hoy en día sabemos, pero con calidad de ensayo clínico. El punto es que Pablito tocó otro tema que me parece muy importante analizar con los fellows y los residentes y es el tema de incluir o no las pérdidas insensibles en el balance hídrico. Digamos que ese es un tema bastante importante y si me da la posibilidad les voy a compartir aquí la pantalla. Esto hace parte de la clase que le dicto yo a los estudiantes de décimo semestre de la Sabana para que entendamos un poquito la importancia o no de las pérdidas insensibles. Yo soy de los que piensa que con la evidencia actual, sobre todo de muchos estudios de metabolómica,
que es lo que han intentado medir ese intersticio, deberíamos considerar siempre las pérdidas insensibles en cualquier balance de líquidos. Y es que en cuidado intensivo, obviamente sabemos que esto puede estar incompleto, hay muchos líquidos administrados, muchos eliminados, pero lo que buscamos es fundamentalmente mantenernos en equilibrio y esas pérdidas que no podemos cuantificar como insensibles en terapia intensiva pueden cambiar. Pueden cambiar porque el paciente tiene el abdomen abierto, porque está con fiebre, porque está o no ventilado, etcétera, etcétera. Y por eso el rango que históricamente ustedes han leído en los libros de líquidos electrolitos de 30 a 50 por kilo por día. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de qué sucede si usted incluye o no las pérdidas insensibles en un niño de 8 kilos, perdón, que tiene 640 mililitros de volemia y usted le administró 800, eliminó 3 centímetros kilo hora, por la parte digestiva 50, las pérdidas insensibles de 30 centímetros por kilo y el balance de líquidos usted al final le da negativo 66 mililitros. Y usted dice, bueno, hice un balance de líquidos incluyendo pérdidas insensibles. Pero si resulta que a ese mismo paciente usted no le suma las pérdidas insensibles, no las tiene en cuenta y no las considera, su balance de líquidos pasó de ser negativo a ser positivo y ganó el 2,2% del peso. Es decir, las pérdidas insensibles en niños no son un tema menor por el peso que tienen por la bulimia y fácilmente puede ser que usted interprete un balance que era negativo como si fuera positivo y tome medidas basadas en eso. Entonces, cuando uno mira un poquito y mire la referencia, que es una referencia, digamos, no tan antigua, tiene 7 años ya, pero es de los conceptos del balance de fluidos en medicina, cuando uno se va un poquito hacia por qué es importante ese concepto, en el balance de líquidos, obviamente, eh, las fuerzas de Starling que se estaban mencionando son fundamentales para ese equilibrio y las pérdidas insensibles también, pero sobre todo medidas o mediciones por metabolómica han encontrado que ese volumen, digamos, de líquido extracelular varía muchísimo en enfermedad crítica y que deberíamos considerarlo. Digamos que deberíamos considerarlo dentro del balance de líquidos y es lo que les recomiendo a ustedes este paper que les estoy allí citando. Entonces, el mensaje es fundamentalmente a que ha existido y ha nacido la controversia de si incluir o no las pérdidas insensibles del balance. Yo soy de los que piensa que sí debe incluirse y la razón fundamental es que en un lactante fácilmente le puede cambiar el signo del balance y eso ayudar a tomar decisiones que pueden ser equivocadas. Entonces, era fundamentalmente la apreciación, Pablito, de lo que estamos hablando. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Douglas, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, gracias. Lo que quería comentar principalmente es que, digamos, como parte de la historia, sabemos que el paciente es previamente sano y digamos que en su progresión de la enfermedad ha tenido una ganancia de peso considerable relacionado con los líquidos infundidos. Y digamos que inicialmente uno, pienso que también sí es importante incluir las pérdidas insensibles porque eso hace parte como de los cálculos y depende mucho del tipo de patología o la enfermedad que esté cursando, pero para un caso como este, las pérdidas insensibles pueden, digamos, hacer parte digamos, ser un factor determinante para mirar qué decisiones va uno a tomar. Y por supuesto, de acuerdo digamos, a lo que nos comentaba Andrés en la charla, el paciente está cursando con un daño de la microvasculatura que va a impactar gravemente pues, en su ventilación, en su función cardiovascular. Entonces, pues, digamos que es importante tener en cuenta que con relación la relación al lactato albúmina, pues sabemos que si está deteriorada, obviamente el paciente está caminando por una vía que es muy complicada de pronto de reversar y también es muy importante tener en cuenta que no sabemos en qué momento parte de su patología o de su problema está derivado de algo que ya se está generando por la misma enfermedad. Entonces, pues por eso mismo importantísimo tener siempre en cuenta no solamente en el balance de líquidos, sino en las acciones relativas al tipo de líquidos a infundir y las cantidades, proceder a de pronto anticiparse y tratar de revisar si es bueno seguir infundiendo algún tipo de líquidos o restringirlo y de pronto tomar alguna otra acción, por ejemplo, como con la albúmina, que ya hemos comentado. Era eso. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por sus apreciaciones. Creo que es muy claro, Mario. Buenas tardes a todos. Yo tendría para agregar concretamente a la última pregunta que surgió.
es que dentro del análisis que hacía con respecto a cómo se habían administrado los líquidos en este paciente, yo creo que sí hay algo de iatrogenia, fundamentalmente en el tipo de líquidos que se escogieron. Si vamos a ver los componentes de esos líquidos, que fundamentalmente eran líquidos dextrosados con baja cantidad de electrolitos y más que todo baja tonicidad o osmolaridad efectiva, eso sí pudo acarrear que el movimiento de esos líquidos no se preservara para el espacio intravascular, que probablemente era como lo que más se buscaba en el momento de haberlos iniciado, y eso sí propiciara que el paciente evolucione a ese contexto que estamos viendo, que es la elevación del peso, el bajo gasto, básicamente pues todo el cuadro clínico que estamos viendo. Eso era lo que tenía para agregar. Perfecto, Mario. De acuerdo contigo, yo también creo que más que si es apropiado o no apropiado la concentración de lo que se necesite, lo que refleja es la intención, que es usar líquidos basales, que es algo que creo que hay que recapitular mucho en el cuidado intensivo. Eh, bueno, la segunda sospecha es, como sospechan que tiene daño en el glicocálix y ya varios lo dijeron, entonces en principio eso, ¿cómo lo diferencia de un paciente que tuviera un glicocálix intacto? ¿Hacia dónde va a ir distribuido todo este líquido y por qué en este caso particular es tan deleterio ese efecto? Andrés ya lo explicó mucho también en su charla, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia, digamos, cómo se distribuye un líquido de una persona normal a alguien que tiene enfermo el glicocálix? Y eventualmente el impacto que tiene eso en la hemodinamia. Parte ya lo hemos discutido, pero si quieren agregar algo para esta pregunta. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Alguno miró? Gloria. Pues si el glicocálix estuviera pues intacto, uno esperaría que la distribución de los líquidos pues fuera muy diferente a lo que nos está mostrando clínicamente y en perfusión ese paciente. Entonces actuaría pues básicamente como la barrera selectiva que nos mostraron durante la exposición, pues va a regular el paso del agua y de los solutos hacia el espacio intravascular, entre el espacio intravascular e intersticial, va a limitar la filtración pues, de proteínas hacia el intersticio, tratando de equilibrar las cargas y pues mantener las cosas donde deben estar en cada lugar. Se mantendría el gradiente de presión oncótica, impediría pues obviamente que pase el líquido del espacio intravascular hacia el intersticial, disminuiría la probabilidad de que se sigan acumulando, pues aumentando esos edemas como nos dejó ver ese paciente. Pues esa permeabilidad vascular al agua y a los pequeños salutos también estaría controlada, permitiendo pues que también el intercambio de nutrientes que normalmente se debe mantener y también incluso el intercambio de oxígeno y la función de los eritrocitos se mantenga. Entonces, pues en ese punto clínicamente también nos estaría mostrando pues que si un glicocáliz intacto se viera enfrentado a ese cambio de fluidos, pues habría la manera de que aún así, pese al pese a la iatrogenia que estábamos cometiendo, pues de alguna manera el cuerpo siguiera repartiendo de manera adecuada esos líquidos y finalmente fueran eliminados de manera correcta. Pero pues este paciente no está en una condición fisiológica. Claro, Gloria. Angie. Buenas tardes. Sí, de acuerdo pues con lo que dice Gloria, si el glicocáliz pues estuviera intacto, el líquido se podría pues mantener en ese espacio intravascular y pues así pues podríamos digamos que tener un volumen circulante efectivo y sin producir pues edema severo.
no habría fuga capilar y pues digamos que conservaríamos esa barrera endotelial que pues es principal para poder pues mantener todas las funciones tanto de perfusión como pues las funciones digamos que básicas y toda la interacción cardiopulmonar. El problema principal acá es la pérdida de esa función de la barrera endotelial y con la pérdida de la presión oncótica que no nos deja tener un volumen circulante efectivo. Ludwig. Hola, buenas tardes, Ludwig Gallo de la Universidad del Bosque. Sí, además también quería añadir que a nivel macrocirculatorio, pues ese daño en el líquido cáliz que va a favorecer que el espacio esté fuera, en el intersticio, pues y no en el espacio intravascular, pues va a favorecer que haya también un aumento de la presión venosa central, que sabemos que si bien es cierto, es un mal indicador para detectar estados de sobrecarga, sí se va a poder empezar a ver alterada y además eso también va a favorecer que haya una disminución de retorno venoso. Digamos que todo eso va a empezar a impactar y más en este tipo de paciente pues, respiratorio severo por la bronquiolitis en una mayor probabilidad de disfunción cardiopulmonar, haciendo énfasis en el último ítem de la pregunta, por ese aumento del edema intersticial. Incluso va a poder comprometer la distensibilidad o la confianza pulmonar pues, al estar bajo ventilación mecánica. Entonces, toda la repercusión microcirculatoria, pues si fuera coherente, también va a tener un impacto a nivel macrocirculatorio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en principio, tengan mucho cuidado. Creo que Jaime lo dijo muy bien al principio y es, piensen en los líquidos como un medicamento más, o sea, no lo utilicen como simplemente porque a todo niño que está acostado en una cama hay que enchufarlo a unos líquidos que para que lo puedan transportar o porque puedan justificar la cama. En condiciones normales, afortunadamente, la mayoría de los niños que tienen un glicocálice intacto, uno les hace algo de daño, pero ellos se defienden y no se les fuga, no hacen daños orgánicos asociados a eso y el riñón, que también sabe más de líquidos y de electrolitos, pues redistribuye y al final no termina pasando nada y entonces el niño se va para su casa y todo el mundo siente que la diferencia fueron los líquidos que se les pusieron. Sin embargo, cada vez en cuidado crítico sí nos damos cuenta de que el uso sistemático de líquidos a concentraciones que si te utilizaban en otros escenarios, pues son de muy deleterios. Entonces, realmente, cada bolsa que ustedes conecten a un niño tiene que tener una finalidad, una razón, qué es lo que están buscando ahí, cuánto líquido total están administrando, tengan mucho cuidado. Muchos niños de esos ni siquiera pueden recibir los líquidos basales. Si de verdad creen que hay deshidratación, usen la vía enteral, que es mucho más autorregulada que lo que ustedes directamente le ponen en la vena, donde ya el niño no tiene sino el riñón para escaparse. Acuérdense que muchas de estas cosas hacen daño endotelial y dañan el glicocálix, entonces tampoco es que sean benéficas. Entonces, creo que es hora de replantearse mucho el uso de líquidos basales en cuidado intensivo en general. Jaime. Sí, de acuerdo con lo que está haciendo Pablito y tener en cuenta lo que se habló hace 8 días del fluid creep y cómo muchas veces el líquido que va en la perfusión de la línea arterial o el líquido de la parenteral o el líquido que colocamos con medicamentos no se tiene en cuenta y también llevan a sobrecarga, ¿no? No solamente los bolos de líquidos. Yo quería era tocar un pequeño tema que no se ha mencionado en la revisión de hoy, y es que no sé si por ahí todavía está Andrés para que comparta esa diapositiva en donde mostraba los tres grandes grupos que componen el glicocálice endotelial de proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Porque es que, digamos que la, con mucha frecuencia, pues en Colombia no los tenemos y yo creo que por ahora son biomarcadores más que todo para investigación, igual que el videomicroscopio, pero sí para entender y conocer un poquito más de eso, ustedes leen paper en donde, por ejemplo, miden un biomarcador de degradación de glicocáliz con diferentes intenciones y buscando evaluar diferentes desenlaces. Lo más frecuente es que se mide el Sindecan 1, que es posiblemente de los biomarcadores que mostraba Andrés ahí en esa diapositiva, que pueden tener mejor capacidad predictiva y que en un momento dado, pronto estaba antes Andrés, creo que en la tablita que lo mostrabas, para que nos acordemos cuáles son los tres grandes grupos
y que lo pueden leer ustedes en la literatura científica. De hecho, hace unas par de semanas se publicaba y medía un grupo cardiovascular en pacientes en posoperatorio cardiovascular en unidades de Sintecan 1. Ahí están, esta que tú estás mostrando. Entonces, el más importante y al cual están pegados posiblemente es de esos proteoglicanos, que son, al final, si ustedes se dan cuenta, en la figura que puso Andrés a la izquierda, el proteoglicano más importante que medimos es el Sindecano 1, que en la figura de la izquierda, lo verdecito, si se dan cuenta, está ligado a unas proteínas transmembranales y al final entra a la célula o está en el citoplasma de la célula y está ligado al citoesqueleto. O sea, realmente, si uno quiere evaluar la estructura del glicocáliz como tal, debería evaluar el Sindecano 1. Pero algunos grupos han medido otros, por ejemplo, han medido el heparansulfato, que si ustedes se dan cuenta, ese paransulfato, que es el primero que está allí, está pegado arriba al Sindecan, esos glicosaminoglucanos pegados a los proteoglicanos. Entonces, si el paransulfato está alterado, no necesariamente habla de una degradación estructural del glicocáliz, sino se siente que ahí puede existir degradación parcial. Y otro que, aunque no está aquí anotado que se mide, es el endocan, que habla más de activación de vías de señalización inflamatoria endotelial. Entonces, se los menciono porque ustedes pueden encontrar esos artículos. Posiblemente el proteoglicano que más habla de daño estructural de glicocálices es el Sindecano 1, sin ser el único ni exclusivo. Y el heparansulfato, digamos, es el responsable de ese endotelio mantenerle un fenotipo antiadherente, anticoagularlo. Es muy, muy parecido en su estructura a ese medicamento que ustedes conocen como la heparina. Entonces, la heparina que de hecho se guarda en algunos gránulos de los mastocitos y se libera como una proteína endógena, se parece mucho en su infraestructura al heparansulfato, solo que la heparina es inclusive más negativo. Pero aquí en el glicocálice ese heparansulfato es el responsable de mantener la anticoagulación. Se los digo porque ustedes pueden leer artículos con uno u otro biomarcador y es importante que identifiquen cuál es el rol que tiene cada uno para saber exactamente qué parte de ese glicocálice puede estar alterado. Era eso, Pablito, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Finalmente, la última pregunta del taller era orientada un poquito a qué harían ustedes ahora, ¿no? Bueno, ya les entregaron ese caso, ustedes llegaron de turno, ustedes no tienen la culpa de lo que haya pasado, si se sienten que hay culpas y si no hay culpas, pues de todas maneras tienen que manejar el paciente. Entonces, ¿qué harían ustedes a partir de este momento? Con lo que han aprendido y con lo que Andrés les explicó y con lo que estudiaron. Caro, adelante. Buenas tardes, Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Em, digamos que yo siento que cada vez que uno pues llega a un turno, probablemente se va a encontrar con un paciente diferente al que tuvo el compañero en la noche anterior o en el día. Entonces, yo creo que es importante pues usar de forma sistemática un enfoque que sea estructurado y entender tal vez las fases en las que se encuentra el paciente. Y existe una estrategia que fue inicialmente propuesta en los adultos, que era de 4 fases, que era pues buscando adaptar la monitorización y objetivos del tratamiento en estos pacientes, que es la estrategia ROSE, que digamos destacaba esa reanimación hemodinámica en el choque, que era un concepto que era dinámico, se estaba cambiando todo el tiempo. Y el profe Fernández luego, digamos que adapta esto a los pacientes pediátricos y hace muy poquito pues se publicó como el estudio y la revisión acerca de esto con la estrategia RED, em, que digamos nos da una buena herramienta para que de forma sistemática y ordenada podamos reconocer en qué punto estamos con el paciente, bien sea en la parte de resucitación, que en caso pues de que necesitemos muchas cargas de líquidos, sepamos en qué momento ese volumen no estresado y estresado va a verse beneficiado por líquidos o por vasopresores, y luego y bueno, y ver ahí qué cosas podemos hacer en la macro y en la microcirculación
y las distintas, digamos, estrategias de monitoría que nos sirven en cada uno. Y después pasamos al punto que es de equilibrio, que con respecto a la macrocirculación daríamos soporte a los órganos y en la micro trataríamos de normalizar los índices de perfusión. Entonces, aquí ya vamos a ajustar un poco más y de pronto ser un poco menos agresivos con esos líquidos que usamos inicialmente, ver qué vasopresores necesitamos según pues el estado del paciente, los inotrópicos. Aquí empieza ya el concepto que el profe mencionó previamente del fluid creep y pues muy importante el balance de fluidos y luego ya una fase de como de desescalonamiento que ya pasa un poco más hacia los días em, desde el inicio del cuadro, por ejemplo, en este paciente, donde vamos a empezar a bajar soportes, donde dependiendo pues del balance hídrico veremos cómo esto impacta en la ventilación mecánica, en todo el estado hemodinámico del paciente. Em, entonces ahí ya vamos a monitorizar el balance de fluidos, la restricción hídrica, la disminución de la dosis de los vasopresores y bueno, ahí dependiendo del estado en el que estemos. Entonces siento que si lo hacemos de una forma sistemática y entendemos el punto en el que estamos con el paciente, pues probablemente vamos a poder ofrecer una mejor atención. Perfecto, creo que es una buena síntesis de lo que hoy en día se propone y es probablemente lo que intentaríamos hacer ahora la mayoría. Yo nuevamente resalto una de las frases que le gusta usar mucho al profe Perdomo, que es el concepto de anticipación, tal vez tratar de ser muchos más rápidos en detectar lo que posiblemente va a suceder hacia futuro, dadas las condiciones del paciente particular y tratar de revertir lo más rápido que se pueda. Sin embargo, pues está este modelo pues ya estamos en este punto, entonces ahora cómo nos revertimos y cómo tratamos de estabilizar a este paciente mientras se repara su glicocálice por su enfermedad. No sé si alguno quiera hacer alguna intervención final. Yo creo que ya estamos pasaditos de tiempo, entonces creo que ha sido una charla muy interesante y hemos aprendido mucho. Un tema que, gracias a Jaime, creo que todos nos sentimos pioneros a través de él. Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Vamos a empezar a hablar de sodio. Jaime. Estuvo buenísimo, Pablito. Mil gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.